Nos confirmas, Lina. Ah, listo. Vale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es nuestra séptima sesión de la Escuela de Planificación Turística Comunitaria, desarrollada por la Fundación Compás, desde el programa Paz Verde y en el marco, pues, de las escuelas que se vienen desarrollando durante este año 2023. Recuerden, ya les vamos a compartir el link para que lo tengan ahí, el link de asistencia. Recuerden que, bueno, aquí es sesión número 7. Recuerden que esta escuela, al igual que el resto de las escuelas, serán certificadas, pero para eso es importante que ustedes asistan como mínimo al 80% de las sesiones según la escuela. Y en el caso de las personas que desarrollan la escuela de manera sincrónica, como mencionaba, pues también tienen que hacer su registro de asistencia una vez que desarrollen las tareas y demás actividades ya de manera autónoma, mirando las grabaciones. Pues el tema de hoy, esta sesión yo creo que va a ser una sesión más corta, pero esta sesión está asociada a los temas de evaluación del potencial turístico, atractivos, ubicación, servicios, etcétera. Entonces, un poquito haciendo como un recuento muy general hasta el momento, a lo largo de la escuela, hasta el momento, a lo largo de la escuela, hemos visto como algunas generalidades sobre qué es el turismo, los distintos tipos de turismo. Hemos visto ejemplos de rutas también en el país que ya, pues desde el ministerio y principalmente desde el ministerio, Fontur y ProColombia, pues ya vienen como estructurando y ofreciendo a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Ustedes ya hicieron también un ejercicio de poder hacer un inventario, ¿cierto? De esos atractivos que pueden ser bien de tipo cultural o bien de tipo natural. Ya nos acercamos, ya conocemos pues la guía, ¿sí? La guía metodológica para la caracterización y evaluación de esos atractivos. Entonces, un poco ya con ese panorama previo, el tema de hoy va a estar asociado, bueno, ya tenemos como esos inventarios turísticos, esa información. Hemos también podido revisar distintas fuentes del sector turístico para entender un poco el sector turístico. Ustedes hicieron un ejercicio también que les permitió buscar información a nivel de sus departamentos, y entender, por ejemplo, en términos de infraestructura, de vuelos, de hospedajes, de servicios de transporte y demás, mm, cómo estaba el municipio, ¿sí? Y en algunos casos nos dimos cuenta, ay, y en algunos casos nos dimos cuenta que pues no había información, ¿cierto? Entonces, un poco hoy es entender todo ese montón de información que hasta el momento hemos ido como explorando, investigando, levantando. Parte de esa información ustedes la han levantado en campo, es decir, en sus territorios, pues, ¿qué se hace con esa información? Y de ahí viene el tema de evaluación del potencial turístico. Sin embargo, uno de los temas claves también a la hora de poder hacer una evaluación en general, y ya vamos a ver a qué se hace referencia el tema de potencial turístico, es también tener una aproximación a los posibles o a los efectos que puede tener el turismo sobre un área determinada. Entonces vamos a arrancar, no vamos a verlo todo porque es muy largo, pero quiero que conozcan esta experiencia de lo que viene sucediendo, de los impactos que ha tenido el turismo, por ejemplo, en España y particularmente en una ciudad que si ustedes empiezan a buscar por Google, van a encontrar que es una de las ciudades más visitadas en el mundo, que es Barcelona. Y esto ha implicado unas cosas. Y es importante conocer, ver estas experiencias también internacionales, ¿sí? Muy seguramente ustedes ahorita cuando vean parte de este
pequeño documental, porque insisto, solamente vamos a ver alrededor de 12 minutos. Van a empezar también, la idea con esto es que también vayamos, ese es uno de los ejercicios que haremos a lo largo de la escuela, miremos también cuáles son esos posibles impactos y como comunidad nos preparamos frente a esos impactos y de ahí se vuelve importante construir unas normas o unos acuerdos en torno al turismo, ¿sí? Y por ejemplo, si en ese inventario de atractivos naturales que ustedes ya tienen, ¿sí? Que muy seguramente es un inventario preliminar, es un ejercicio que más adelante, dependiendo ya de los intereses de cada organización, habría que fortalecer y para eso también está el equipo. Hay que llegar también a unos acuerdos, por ejemplo, frente a la conservación, frente al uso, frente al mantenimiento de esos atractivos naturales. Entonces vamos a arrancar con este mini documental. Insisto, no lo vamos a ver completo. Les vamos a enviar el link para que quienes quieran lo puedan ver después completo. Se van. He tenido clientes que me han dicho, ¿cómo me encanta Florencia? Pensaban que estaban en Florencia. Naturalmente hay que decirles que sí, vale, porque uno no quiere ofender a nadie. De todos los animales nocivos, el más nocivo es el turista, Robert Cleaver, 1871. La ciudad del arte no es más que un museo lleno de extranjeros que han traído sus propios hábitos. Stendhal, 1820. Si tenemos que poner la cama de clavos para los hindús, los palillos para los chinos, o solo la bañera para los japoneses, y encima ninguno de ellos come polenta y brasato, entonces mejor que se queden en casa. Si vienen aquí, les voy a servir polenta y brasato. Sabemos que, habiendo dicho a todo el mundo que uno de los efectos del cambio climático es que los osos polares se están extinguiendo, se ha visto un aumento de 300% en vuelos para ir a ver a los osos polares antes de que desaparezcan. En 2016 hubo 1.235 millones de turistas en todo el mundo. En menos de 10 años, en 2030, se estima que serán 1.800 millones. Todas estas personas viajan por el mundo buscando ocio, cosas que ver, lugares a los que ir. Todos juntos, todos al mismo tiempo. Y como suele ser siempre, es el demasiado el problema. Especialmente en algunos de los destinos más de moda. El fenómeno en cuestión se llama sobreturismo y está cambiando tanto el aspecto como el orden económico de muchas ciudades. Los vaporetti abarrotados, como puedes ver. Las góndolas de los pobres intentan hacer su trabajo en medio de este tráfico. Taxis por todas partes. Hasta las 12 de la mañana no podemos circular con nuestros barcos por el Gran Canal. Es porque está reservado para el turismo, es decir, taxis, góndolas, carga y demás. Venecia ha llegado a tener la misma calidad de aire que Milán, y vivimos en una ciudad peatonal, donde tenemos todas las desventajas de tener que llevar a pie bolsas pesadas. Aún así, tenemos la tasa de contaminación a nivel de las ciudades donde la gente va en coche. Aquí todo es diésel, vaporetti, taxis, barcos de transporte, todos van con diésel. Mira el tráfico aquí, y ni siquiera es hora pico. Estamos vendiendo nuestra ciudad al turismo, y no como en los tiempos de cortesanas venecianas, que eran muy discretas. No, lo de ahora se ha convertido en una prostitución de masas. Estas son las condiciones con las que trabajamos los gondoleros hoy en día. Imagina el silencio y la paz cuando el Canaletto pintaba su gran canal, y ahora ve la contaminación acústica cuando uno pasa por debajo del puente. Marco Gasparini es un abogado que fundó el grupo 25 de abril, un nombre simbólico que indica la fecha de liberación de Italia. El objetivo del grupo es luchar para evitar que Venecia acabe asfixiada por el turismo. Esto significa, entre muchos otros, acabar con la construcción y transformación de viviendas en hoteles. Sobre todo, si tal iniciativa viene de parte de una entidad pública.
La corte tiene su sede en este hermoso palacio blanco, Palazzo de Camerlenghi, pero toda esta área está por caer en las manos de los especuladores. Y si miras alrededor, es fácil imaginar qué es lo que más les interesa a ellos. Aquí es donde tiene su sede actual la corte veneciana. El edificio seguramente será vendido por la ciudad en 2019 para convertirlo en un hotel más. El edificio de al lado también está por venderse. Después de una gran marcha que organizamos el año pasado con más de 2.000 personas en Riva degli Schiavoni, el alcalde había prometido no poner más hoteles en Venecia. Basta ya, tenemos demasiados, entonces dijo. En cambio los pondremos en Giudecca, Murano Mestre, para llenarlas con turistas también. De momento se están construyendo miles de nuevos hoteles en Mestre. La respuesta del alcalde ahora mismo es, pero en Mestre la gente viene a ver Mestre. O peor aún, también es para la gente que va de Jesolo. Jesolo está a 40 kilómetros de Mestre. Me puedo imaginar bajo el sol de agosto a los turistas en chancla, yendo de fila de Mestre a Jesolo. No nos engañemos. Creo que el alcalde subestimó la inteligencia de los venecianos. Si construyen nuevos hoteles en Mestre, no es para los turistas que van a Jesolo. Es porque los turistas quieren ver Venecia. En Barcelona, que se está viviendo una situación parecida, no faltan grafitis en contra de los turistas. También aquí hay grupos que contrastan el fenómeno. No todos utilizan los mismos métodos. Tenemos mucho cuidado de no atacar a los turistas, porque de un cierto modo ellos no tienen la culpa. Dicho eso, es lógico que no sintamos empatía con los turistas, porque son principalmente ellos quienes están detrás del empeoramiento de nuestro estilo de vida. Uno debería más bien preguntarse, ¿por qué están todos aquí? ¿Por qué todo el mundo va a Venecia? Hay aquí una concentración espectacular de uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. No es casualidad que venga tanta gente. Vienen porque hay una máquina de propaganda turística que les ponen en la cabeza a todos que Barcelona es un lugar al que hay que ir. Porque si no vas, no eres nadie. Pero no siempre es una operación de marketing lo que atrae a los turistas. El año pasado un video de YouTube fue suficiente para iniciar un flujo excepcional de personas hacia Valle Versarska, conocida como las Maldivas de Milán. Se puede decir que el video del año pasado fue algo bueno, ya que hubo un boom especialmente de turistas italianos. Todos trabajaban en los restaurantes, las empresas, todos. Pero habría que ver el lío que quedó después. Había personas limpias que depositaban su basura en los contenedores y otras que dejaban cerveza y latas de Coca-Cola por todas partes. Y eso no era bueno por Versarska, era degradante. Me di cuenta que el año pasado, después de que saliera el video sobre las Maldivas de Milán, hubo un boom de turistas italianos. Fue un cambio radical. La mayoría de los que vienen se comportan bien. El problema es lo que algunos dejan atrás al irse. La llegada de tanta gente a una pequeña zona del valle generó mucha crítica. Este año las cosas han cambiado. Los residentes no quieren ser entrevistados para evitar polémica. Los pueblos vecinos se han organizado para coordinar el estacionamiento, poner más papeleras e instalar sanitarios públicos, a fin de desagobiar a los restaurantes, algunos de los cuales cerraron en protesta contra multitudes que querían entrar a utilizar sus servicios. Por no hablar del mayor servicio de prevención de problemas de salud, que no siempre resulta un reto fácil.
che non sempre si rivela un compito facile. Algunos escuchan y a otros les importa un bledo. Pero al fin y al cabo, ¿qué podemos hacer? Avisamos, prevenimos, pero si nadie nos hace caso, E puede purtroppo pasar de non todo. capita proprio davanti ai nostri Y occhi. pasa de todo. Una signora A che si è menudo sucede spinta ante troppo nuestros avanti propios nella ojos. corrente Una mujer viene que se adentró soccorsa demasiado en la chiama corriente está direttamente siendo dai suoi rescatada amici. torpemente por Prima sus che possano amigos. intervenire i Antes de que soccorsi pudieran llegar ufficiali, los riesce a rescatistas, tornare al sicuro consiguen ponerla a se la cava salvo con uno tras spavento. experimentar un pequeño susto. E forse nemmeno è cosciente di aver appena rischiato la vita. La chica quizás ni siquiera se da cuenta de que acaba de poner en peligro su propia vida. Hay muchachas que andan ofreciendo ayuda para prevenir problemas. Reparten folletos, dicen a la gente que deben de estar atentos. Pero ¿cómo podemos decirles que no se adentren en la corriente? Simplemente les decimos que tengan cuidado, que es peligroso. Ma è un dato di fatto che A quando si menudo è in sucede que vacanza, cuando están de soprattutto vacaciones, especialmente en el extranjero, la gente se vuelve más propicia a tomar riesgos excesivos o comportarse mal. Había un grupo de muchachos suizos que querían bucear en una zona de riesgo, en Aquino. Intervení diciéndoles que no lo hicieran. Se rieron de mí y cuando estaban en el agua, se pusieron a gritar socorro, pero era solo para gastarme una broma y burlarse de nuestro trabajo. sì, perché aumento dei Lamentablemente, el turisti aumento del significa número a de volte, turistas purtroppo, también significa el una aumento de malos maleducazione. comportamientos. Creo que la rudeza siempre ha existido y el crecimiento del turismo masivo solo la hace más evidente. No solo en cuanto al turismo, sino en general. Una persona con chaqueta y corbata actúa de una manera completamente distinta a una persona en traje de baño. No sé de dónde viene este cambio tan radical, pero quizás sea la libertad, el hecho de que la persona está fuera de la oficina, lejos de sus responsabilidades, y pueda dejarse llevar. Tengo una experiencia directa en la que una piscina llena de gente me parecía una guardería, debido a todas las cosas que pasaban dentro. Se necesitaría un libro para contarlo todo. Ma non è solo la No es mancanza solo di la falta de abiti ropa a conoscere adecuada. il monaco. Al parecer, la buena La educación buona no es algo educazione que quepa purtroppo en la non maleta de un essere un turista. oggetto che fa parte del kit del turista. Se necesita mucha paciencia en nuestro trabajo, pero en fin, es algo que nos gusta hacer. Si no, estaríamos haciendo otra cosa. Todos los días estamos en contacto con personas muy distintas de diferentes culturas, con sus propias peculiaridades y sensibilidades. Nessuno vuole parlare Nadie male quiere del hablar mal de cliente, sus ma qualche clientes, aneddoto pero però anécdotas viene no a testa. faltan. Listo. Bueno, como les decía, solamente íbamos a ver una parte, porque este mini documental, bueno, ni tan chiquito, dura media hora. Para quienes quieran, pues les vamos a compartir. Sí, ¿quién nos quiere? Hola Marce, habla Pacho de Azoturín. Hola Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Me interesa ese video, quiero verlo completo, así que por favor si puedes compartir el enlace, está súper interesante. Listo. Gracias. Acá Claro estamos que sí. desde bajito hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, que allá siempre hay varios que están ahí unidos. Y ya que abrieron el micrófono, porque este es el momento un poco de escucharlos a ustedes, eso, ¿qué les hizo pensar al ver este video? ¿Entra o entra? Bueno, Marce, interesante el video. Nos da una voz de alerta de cómo prepararse las comunidades para poder afrontar esa influencia tan elevada de turistas. Es decir, esta es una ola que si las comunidades no están bien organizadas, no están bien cimentadas, pues esta ola quita a las comunidades, lo saca de su territorio y vienen otras personas de afuera inversionistas y se quedan en su territorio. Eso es muy importante y qué bueno el video
cae como anillo al dedo para prepararnos para lo que puede venir para nuestras comunidades y nuestros territorios. Aprender de la experiencia de los demás. ¿Alguien más nos quiere mencionar algo desde el bajito? Pues sí, o sea, esto nos invita a aprender desde la experiencia de los demás. Antes de que nos pase a nosotros, ya les ha pasado a otras personas, podemos ir previniendo, evitando algunas aglomeraciones, porque esto refiere a aglomeración turística, superpoblación turística. Exacto. La gente no tiene dónde hacer del cuerpo y entonces empieza a invadir y hacer otras cosas que perjudican el entorno. Sí. Eso por ahora. Me despido. Bueno, muchas gracias. Y más que eso, Marce, ahí es donde tenemos que poner en práctica el tema de gobernanza. Es que ya en ese territorio ya no lo gobiernan los dueños, sino que los visitantes. Entonces es muy importante organizarse para gobernar del territorio. Listo, listo. Muchas gracias por esos enormes aportes ahí. Por aquí está Víctor. Cuéntanos, Víctor, ¿qué nos quieres compartir una vez que ves este video? ¿Qué te hace pensar? Buenas tardes a todos y todas. Pues el video, la verdad, digamos que me hace reflexionar porque es muy parecido a lo que estamos viendo nosotros acá. Porque digamos que desde Biotour, nosotros lo que pensamos es que haya no un turismo, digamos, masivo, sí un turismo que sea constante, pero no masivo. ¿Por qué razón? Porque las capacidades, digamos que las capacidades que tenemos dentro del territorio no es netamente como para que podamos hacer un turismo de eso. Primero, porque el turista no va a disfrutar como es de los, digamos, de los sitios, de los bañarios, no va a poder disfrutar porque si hay mucha masa, pues ya entra a alterarse el ecosistema. Y aparte de eso, que pues como hay turistas que puedan venir a disfrutar del territorio, hay algunos que simplemente lo que quieren es sol y playa, rumbear, y eso es algo que tampoco no se puede permitir en la comunidad. Listo. ¿Y por qué dices, digamos, qué cosas han sucedido allá que ustedes los han puesto en alerta? ¿Han sucedido cosas allá que los han puesto en alerta allá en Bahía Málaga, Víctor? Víctor, ahí ¿nos escuchas? Bueno, esperemos a ver si Víctor vuelve a escuchar. Bueno, por acá en el chat dicen que Jaime y Estefanía presente. ¿Quién más quiere comentar qué le suscita este video? ¿Qué le hace pensar frente al turismo que tal vez ya se hace en sus territorios o que pues todavía no se hace, pero ustedes tienen el interés de que... Ya lo escucho. Ahora sí, ya te escuchamos. Bueno. Había algo que mencionaban ahorita desde el bajito. Bueno, ¿sí me escucharon lo que dije? Sí, creo que estamos... Hay un tiempo ahí, te están llegando los mensajes un poco demorados, pero bien, sí, te escuchamos. Hay algo que mencionaba ahorita los compañeros del bajito y es un poco como muchas veces el turismo puede implicar que las comunidades locales se vean desplazadas por esos turistas que empiezan a llegar, ¿sí? Y este es un proceso, sesiones anteriores lo habíamos como medio hablado, que está asociado a procesos de gentrificación y es cuando comunidades o pobladores con una mayor capacidad adquisitiva llegan a un lugar, generalmente son lugares que antes no eran tan llamativos, pero que por alguna razón
empiezan a volverse bastante llamativos, interesantes. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos visto sesiones pasadas, el Grafitour, por ejemplo, allí en la Comuna 3 en Medellín. En general, hoy Medellín es una de las ciudades que se está convirtiendo en una de las ciudades más costosas del país, porque hoy se está generando una dinámica asociada a que muchos que antes eran turistas, hoy se están quedando a vivir en Medellín. Y son personas que, por ejemplo, tienen trabajos remotos, es decir, que pueden trabajar desde su casa. Y claro, Medellín es una ciudad, para los que tal vez conocen Medellín, a mí personalmente el clima de allá me parece ideal, porque no es muy caliente ni tampoco es frío, las noches son cálidas, es una ciudad con una gran oferta cultural, natural también, con unas zonas con buenas adecuaciones, pues es una de las principales ciudades del país, allá uno encuentra de todo. Y por ejemplo, Medellín es una ciudad que también se caracteriza por industrias creativas, por industrias tecnológicas, entonces se convierte en un lugar que termina siendo muy llamativo para un sector de la población que ahora empieza a adquirir lugares de vivienda allí, bien porque los compran o bien porque arriendan. Entonces, hoy, por ejemplo, en promedio, un arriendo en un apartamento, digamos, normalito, entre comillas, en Medellín puede estar alrededor de los 2 millones de pesos, porque también las personas que están empezando a llegar a esta ciudad, que antes eran turistas, conocen Medellín, se maravillan con la ciudad, quieren vivir allí. Muchos de estos turistas son extranjeros, entonces, claro, pagan en dólares, pagan en euros, pagan en otras monedas extranjeras, y eso empieza a cambiar completamente las dinámicas, por ejemplo, inmobiliarias de una ciudad como Medellín, que hacen que el costo de vida en general se aumente y aumente para los locales. Entonces, muchas veces lo que empieza a pasar es que la población local se ve desplazada porque ya no puede costear esos valores tan altos, donde antes era pues su lugar o su territorio originario. Entonces, estos son fenómenos que están muy asociados a lugares que se convierten en sitios turísticos de alto impacto y que terminan siendo también referenciados no solamente de forma interna, sino también desde el exterior. Entonces, casos similares como lo que veíamos ahorita, ¿no? Ahí hablaban un poquito de Barcelona y de Venecia, no solamente los impactos ambientales, sino también esos impactos sociales, económicos, inclusive políticos, que empiezan a tener los territorios receptores. Y ahí es cuando es importante que una de las preguntas que la idea es poder responder a lo largo de esta escuela es saber muy bien qué tipo de turismo es el que queremos, a qué tipo de turismo le queremos apostar y qué características va a tener ese tipo de turismo, y también qué tipo de turista va a llegar a nuestros territorios, porque esa puede ser una manera de blindarnos, ¿sí? De blindar lo que queremos que pase, pero también lo que no queremos que pase con el turismo. De hecho, hay muchos que mencionan que el turismo se convierte también en una actividad extractiva, como el símil con la minería, ¿sí? De donde se extraen cosas, quedan una serie de pasivos o de costos ambientales y sociales que son quienes viven en los territorios terminan asumiendo. Entonces ahí hay que tener mucho ojo porque el turismo efectivamente es una alternativa económica, ¿sí? Pero también, si no se sabe manejar, si como comunidad no estamos organizados, pues se puede convertir en un dolor de cabeza. Entonces, un poco quería arrancar la sesión de hoy como con esta reflexión, porque es importante saber bien qué queremos, ¿sí? Y de ahí, eh, pues, investigar alrededor de, ¿no? Entonces, para los curiosos, para las curiosas, busquen turismo en Barcelona. O sea, esa es una ciudad maravillosa, pero que es excesivamente costosa y donde hoy inclusive los locales ya sienten que el turismo los ha invadido por completo. Entonces ahí
para los curiosos y las curiosas que quieran saber un poco más sobre esto. Y ahorita apenas terminemos la escuela, les compartimos el video para que lo puedan ver completo. ¿Listo? Y ahora sí, entrando más en materia más propia, digamos, de la sesión como tal, vamos a ver dos grandes conceptos que muy seguramente los que ya trabajan en el turismo los han escuchado, los conocen, y los que no, pues nada, hay que aproximarnos, ¿no? La idea de esta escuela es también que les permita a ustedes aproximarse a ese mundo del turismo y como lo mencionaban allí en el bajito, conocer esto les puede permitir también desarrollar procesos de gobernanza mucho más fuertes, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, escenarios con distintos actores. Que a propósito, un recorderis para todos y para todas, el próximo, si eso es jueves, sí, el próximo jueves 29 de junio tenemos la reunión con el ministerio, con MinSIT. Yo siempre lo confundo, con el Ministerio de Industria, Comercio, MinSIT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Va a ser de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Ya en estos días les estaremos enviando la información para que se puedan unir. Y que las personas que confirmaron asistencia, por favor, asistan, porque pues con esa información, con la confirmación de ustedes, es que nosotros también le confirmamos al ministerio. Esperamos que esta sea una de varios espacios que tengamos con el ministerio, pero todo depende también, digamos, del proceso que logremos hacer desde el programa y, por supuesto, con ustedes, con las organizaciones del programa Paz Verde. Entonces, hay un recorderis. Listo. Entonces, uno de los conceptos claves en el mundo del turismo es el de infraestructura turística. Entonces, claro, cuando uno escucha infraestructura se le ocurren muchas cosas, ¿no? Cuando hablemos de infraestructura turística, básicamente hace referencia como a esa megaestructura, ¿cierto?, que tiene en cuenta todos los bienes y servicios que posee un territorio para mantener a la comunidad, mantener a la sociedad, pero mantener también las condiciones económicas de ese territorio. Y eso influye en el desarrollo turístico que puede ofrecer ese territorio. Hay otros que también lo mencionan, que la infraestructura turística es ese conjunto de obras y servicios que permiten el desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad. De todo el sistema de hospedaje, alimentación, guianza, de agua y alcantarillado y de distintos servicios que permiten que ese territorio pues pueda ofrecer las condiciones mínimas, no solo para que una comunidad esté asentada, sino para que pueda permitir que turistas lleguen y disfruten de ese espacio. Pasó aquí que no. Me voy a volver a compartir pantalla porque se bloqueó. ¿Qué pasa? Ah, ya. Listo. Estructura, infraestructura y superestructura turísticas. La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización de un producto turístico. Se conforma de partes como la estructura, infraestructura y superestructura turísticas. La estructura turística está conformada por instalaciones y equipamiento para brindar comodidad al turista, de tal manera que sus expectativas y necesidades sean satisfechas en términos de calidad total. Por ejemplo, el equipamiento y las instalaciones turísticas que engloban el alojamiento, restaurantes, agencias de viaje, guías de turismo, puntos de información turística,
centros comerciales y casas de cambio de moneda. Los atractivos turísticos son espacios que generan interés en los viajeros, reservas de flora y fauna, comunidades étnicas, zonas arqueológicas y eventos culturales y deportivos, entre otros. La infraestructura turística comprende los bienes y servicios con los que cuenta un destino turístico, generalmente de acción estatal, para contribuir a las necesidades y expectativas de los turistas. Por ejemplo, transporte como carreteras y aeropuertos, sanidad como el recolector de basura y los primeros auxilios, comunicación como la telefonía móvil y la red satelital, energía como el alumbrado público y la red eléctrica. La superestructura turística. El sistema turístico depende de la infraestructura y superestructura. Esta se encarga de la regulación del sistema turístico y comprende organismos especializados, públicos y privados, encargados de la optimización del funcionamiento de todas las partes que articulan y armonizan el sistema, de tal manera que se facilite la producción y venta de los distintos servicios que comprende la actividad turística. Bueno, cuéntenme ustedes cómo, así en términos generales, un poco ya cuando nos digan infraestructura turística y demás, y nos pregunten, bueno, ¿cómo está la infraestructura turística de su territorio, de su comunidad para recibir o recepcionar turistas? ¿Ustedes qué dirían? ¿Quién se anima ahí a contarnos cómo la ven así por encima? ¿Qué podrían decirnos? ¿En qué estado está? Hay cosas que hay cosas que no hay, según lo que veíamos en el video a lo que se refería con infraestructura turística. Por ahí una mano levantada. Víctor. Va Víctor y luego al bajito. Pues, ¿sí me escuchan? Sí, ahí se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, Víctor. Bueno, yo diría que en cuanto a la estructura, digamos, para recibir visitantes y todo eso, pues hay cosas que tenemos a favor que no tienen otros y hay otras cosas que pues no. Cada habitación tiene su baño personal, espejos, hay cosas como televisor, digamos que ventilador, que por cuestiones de lo que es energía no se pueden manejar. ¿Qué más nos falta? Yo diría que nos falta poder establecer dentro de las piezas unos pequeños armarios, tener unas mesas para que los visitantes y algunos ganchos para que los visitantes puedan, digamos, colgar su ropa dentro de la habitación y puedan poner sus maletines dentro también de la habitación y así no tengan que dejarlo colgado en el balcón. ¿Qué más? Creería que digamos que para el lugar que estamos, porque pues el visitante ya viene de ver un edificio, de ver una habitación con jacuzzi, de verla con un televisor todo el tiempo, con un internet todo el tiempo, con energía todo el tiempo, que pues lo que nosotros le brindamos es una nueva experiencia, no que lo que ya vieron, sino una experiencia nueva. Y digamos en términos de poder llegar a Bahía Málaga, digamos alguien de una ciudad como bueno, Cali no les queda complicado, pero desde una ciudad como Medellín y Bogotá, ¿qué dirías? ¿Cómo estaría el sistema de transporte para llegar hasta Bahía Málaga desde una ciudad como Bogotá y Medellín?
Víctor. Bueno, ahorita cuando puedas, yo creo que es que hay Pero en cuanto, bueno, digamos que el transporte, pues en esos momentos sí está por las condiciones. Bueno, estamos en el Pacífico, para llegar desde Bogotá, desde Medellín, pues sí es un poquito cansón, ¿sí? Porque toca que hacer mucho transbordo. Por ejemplo, coger un avión, llegar a Buenaventura. allá. Bueno, ahí te escuchamos un poco cortado, Víctor, pero sí, efectivamente hay algunos de los destinos que ustedes hoy ofrecen que son destinos que no son de tan fácil acceso. En piedra que se hagan en sus municipios y demás. Bueno, el bajito. Bueno, sí. Pues en cuanto a infraestructura, pues nosotros tenemos, digamos, ya algunas alianzas con la comunidad en general. Hay algunas casas ya acondicionadas, pues por lo menos si no tiene la comodidad de un hotel 5 estrellas, pero pues te puede pasar la noche sin, digamos, ningún inconveniente. Para algunas personas es útil la televisión y todo eso, pero voy a hablar desde mi experiencia personal. Uh-huh. Yo soy más encantado con el paisaje que con lo que vaya a ver de televisión. Entonces, conozco mucha gente, mucha comunidad que no le interesa, digamos, el bien de ir a un pueblo, a un lugar a conocer para encerrarse a ver televisión. Para ellos es más importante comodidades, digamos, hay habitaciones que tienen su espacio privado, su bajito y todo eso, pero también hay lugares donde se puede, digamos, una vivienda normal y corriente que presta su servicio de habitación, pero toca compartir el servicio sanitario porque, pues, es la vivienda, ¿no? Digamos, al inicio no está diseñada con la privacidad sanitaria, pero, pues, tiene sus espacios para su aseo, su hacer del cuerpo, como se dice normalmente, que es básico en turismo. O sea, no es que vaya la gente a pasar poco trabajo por la mala noche, que porque le tocó el colchón de piedra o bueno, lo demás. Pero también hay lugares turísticos, obviamente, ese sí no es nuestro caso, como en La Guajira, que la gente duerme en el chinchorro o en la hamaca. Acá también podemos acondicionar para dormir de manera un poco más ecológica, ¿no? Eso es todo por ahora. Don Héctor. Aparte, también tiene acá nuestro sitio tiene la facilidad del tema de vías de penetración. Estamos muy cerca, por ejemplo, al aeropuerto. Estamos en la vía principal. Es una playa que tiene un acceso muy fácil a este territorio. Es muy visible en la comunidad. Es una playa que tiene, como le dije, esa mayor conexión con la población del municipio. O sea, es muy fácil llegar acá y también tenemos otros servicios, por ejemplo, el servicio de escuchar una buena música, el servicio de tomarse una buena bebida. Ya, tenemos diferentes dinámicas que hacen de que el
turista o el visitante la pueda pasar muy bien. Hay que empezar a tener muy en cuenta y evaluar para poder determinar qué realmente le podemos ofrecer al turista, ¿sí? Y que ese turista se vaya contento, que viva una experiencia agradable, y para eso vamos a ver que, pues digamos, es necesario recopilar información. Vamos a ver cómo se puede recopilar esa información y para qué funciona esa información. Y parte de esa información la podemos recopilar como comunidad o la podemos recopilar también de fuentes, de otras fuentes, ¿sí? De las diversas instituciones, de la alcaldía y demás. Vamos a ver. Y un poco, digamos, hablar este tema de infraestructura turística. Ustedes nos mencionaban como ejemplos, pero locales, ¿no? De lo que ustedes hoy ofrecen y en qué, como que qué le pueden ofrecer al turista, por ejemplo, en términos de hospedaje. Y nos mencionaban algo sobre el tema del transporte, porque claro, hay cosas que como comunidad, como organización, ustedes pueden gestionar de manera directa, ¿sí? Adecuar una posada rural, por ejemplo. Si ustedes pueden hacer externas o para actividades propias, ustedes pueden desarrollar. Pero hay cosas que son competencia del Estado. Entonces, no sé, la construcción de un aeropuerto, que habiliten una segunda pista de un aeropuerto, por ejemplo, o que hagan un centro de salud. Cosas como esas ya corresponden a la competencia del Estado. Ahí es cuando todo este tema asociado a infraestructura turística en Colombia, hoy en el país existe una política pública de infraestructura turística para el país. Y esta política pública hoy ya tiene unas determinadas, unas acciones concretas de cómo se van a invertir los recursos para mejorar la infraestructura turística del país. Entonces vamos a ver un pequeño video de Mincomercio que habla al respecto. Y en la presentación ustedes también aquí, digamos que acá al lado derecho está simplemente un pantallazo de este texto que contiene la política. Es una de esas actividades que necesita gran apoyo. Y ese apoyo, ¿cómo lo podemos gestionar? Por ejemplo, a través de las instituciones que han sido creadas para esto, como el Ministerio, como Fontur, como ProColombia, que algunos de ustedes, entre esas preguntas que tienen, que podamos resolver, tal vez no todas las preguntas las vamos a poder resolver en este primer espacio que vamos a tener el próximo jueves con MinSit, pero una de las preguntas que ustedes hacían era precisamente fuentes de financiación, ¿cierto? Que esas fuentes de financiación pueden ir o para mejorar lo que como comunidad ofrecen o para mejorar ya serían programas o inversiones que tienen una apuesta territorial, por ejemplo, la construcción de una vía, pero que pueden mejorar o propiciar que las diferentes actividades económicas de una región o de un área pues crezcan, se fortalezcan, se potencien. Entonces vamos a ver algo acá chiquito. La política de infraestructura turística por la articulación proporcionar lineamientos sobre los procesos de formulación, planeación, inversión, sostenibilidad, gobernanza de los proyectos en el sector, así como la generación de empleo, apoyando el camino de la reactivación económica. Con la política de infraestructura única de este tipo en Latinoamérica, se establecerá la ruta hacia el fomento y la consolidación de la infraestructura turística estratégica del país. Mediante la política de infraestructura turística, buscamos potenciar la inversión extranjera directa para el turismo en Colombia, así como diversificar las fuentes de financiamiento para la construcción de obras en el sector. También se busca la consolidación de la prestación de servicios turísticos de calidad en el país. De igual manera, con esta política le apuntamos al fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la gestión y desarrollo de la infraestructura, y es por esta razón que se realizó de la mano del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura, Parques Nacionales Naturales, la Asociación
Hotelera y Turística de Colombia, la Asociación Colombiana de Colombia y el Fondo Nacional del Turismo. La nueva política se ejecutará a través de 6 estrategias, compuesta por 15 proyectos y 51 acciones, que tienen como propósito aumentar la capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística. Esta política facilitará la implementación de estrategias de generación de capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística, la planeación de infraestructura turística que vaya de la mano con la vocación turística de los territorios, la facilitación de mecanismos de financiación para la inversión en infraestructura turística, la promoción de mecanismos innovadores en el desarrollo de una infraestructura turística inteligente y, finalmente, el poner en marcha acciones que consoliden la infraestructura turística sostenible. Sin duda, esta nueva política de infraestructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará al sector turístico en su camino de reactivación económica. La política de infraestructura turística acelerará la reactivación económica del país. Entonces, hay dos La documentos política que de es clave que puedan conocer. Uno, el que les mostraba ahorita. Ay, se me está molestando hoy esto. Uno, que es la política como tal, que es este documento que se ve ahí a mano derecha y que aquí en la presentación nosotros les enviamos los archivos en un PDF. Ese es un archivo que cuando ustedes lo abren en su celular, donde vean estos textos así que corresponden a un link y que están en azulito, ustedes simplemente desde su celular, y si lo hacen desde el computador más fácil, le dan clic ahí y los lleva automáticamente al documento. Igual este documento se los vamos a compartir para quienes quieran revisarlo. Es importante saber pues cuáles son las decisiones que se están tomando en términos del sector turístico en el país. Entonces, uno de los documentos que les vamos a compartir es este. Y el segundo documento, que es más concreto, digamos que el primero da cuenta de las áreas de intervención, de las áreas priorizadas, de esas acciones también priorizadas, pues desde y le permite a uno también entender cómo desde el gobierno nacional se comprende la infraestructura turística para el país. Y el segundo documento son documentos cortos, este segundo es más cortico. Este es una matriz de acción de la política pública de infraestructura turística en Colombia. Entonces aquí ustedes van a encontrar, bueno, creo que ahí no se ve tan claro, por eso es importante que puedan ingresar y mirar el documento como tal, van a encontrar los programas específicos que se están diseñando o que ya están diseñados para hacer posible esta política pública. ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Sí? Es decir, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Qué proyectos está formulando o algunos ya han arrancado para hacer posible, para materializar esta política pública? ¿Y cuáles son las acciones concretas? ¿Quiénes son los responsables? Y bueno, digamos que en términos de política pública también es muy común que uno encuentre indicadores. Los indicadores son esos valores o esos elementos cuantitativos, es decir, algo que se puede contar, o esos elementos cualitativos que no los podemos contar, pero que son importantes, pues qué tanto cumple o no cumple respecto a las expectativas que tiene, los logros que quiere alcanzar. Entonces aquí, para contarles un poquito, entre algunas de las acciones que están contempladas bajo esta política, está, por ejemplo, un tema de producción de material educativo para los distintos operadores turísticos en el país, ¿sí? Porque una de las grandes falencias que tiene hoy todavía el sector es la baja formalización, ¿sí? Entonces la gente, hay organizaciones que hoy ya hacen turismo, pero desconocen, por ejemplo, cómo su organización o su empresa, que la idea es que sean empresas, empieza a formalizarse y eso también tiene unos beneficios, el formalizarse. Hay unos proyectos también que están asociados a todo el tema de diagnosticar las necesidades en términos de infraestructura turística,
Entonces ahí vale la pena, por ejemplo, averiguar. Por ahí Vanessa de Naverajau hacía una pregunta bien interesante en el grupo ahí para todos, respecto a como a esos planes territoriales de turismo, ¿no? Si existen, si no existen, porque recordemos que desde esos planes es que los distintos, y es importante que como organizaciones ustedes estén enterados de esos espacios. Entonces, como que una tarea infaltable, más allá de esta escuela, sino de la apuesta que ustedes tienen, es empezar a indagar qué espacios o qué procesos existen en sus municipios, en sus territorios, respecto a estas mesas, por ejemplo, de turismo que existen en varias partes del país y en algunos lados se están constituyendo. Y si no se han constituido, ¿por qué no se han constituido si ya deberían existir? Entonces, pues ahí les dejamos también el documento para que ustedes también lo revisen. Si de pronto surgen algunas preguntas, hay diferentes mecanismos para que a uno como comunidad le respondan sus preguntas, por ejemplo, un derecho de petición, y son cosas que nosotros les vamos contando a lo largo de la escuela, que si ustedes ven que les funcionan, el equipo también está dispuesto para acompañarlos en procesos adicionales de lo que hasta este momento podamos desarrollar en la escuela, ¿no? Entonces, ahí quedan los dos documentos y la idea es que ustedes los puedan revisar, que puedan echar un vistazo y que en la próxima sesión hablemos un poquito a ver cómo vieron esto. ¿Qué oportunidades también vemos ahí de pronto de incidir? Listo. Pues ya pasando a otro tema, estábamos viendo todo el tema de infraestructura turística, ¿no? Entonces, todos estos servicios, bienes que son importantes, que por supuesto estén en buen estado, porque de eso depende que un turista, por ejemplo, llegue a un lugar como vaya a Málaga, como El Bajito, como Orito en Putumayo y los diferentes destinos que ustedes pueden ofrecer. Entonces, claro, todas esas cosas hay que evaluarlas y como comunidad ustedes pueden hacer una evaluación de eso y tomar decisiones y sobre todo acciones. Entonces, ahí es cuando hablamos del tema de potencial turístico. Entonces, básicamente, este concepto hace referencia como a ese conjunto de características de un destino, es decir, un lugar al que puede llegar un turista, un producto. Recordemos que veíamos que el producto turístico es esa suma entre los atractivos, ¿sí? Esos atractivos naturales y culturales, más todos los equipamientos. Y todos los equipamientos, uno podría decir que es todo lo demás que permite alimentación, actividades complementarias que se puedan hacer en la región, en el territorio. Entonces, todo el conjunto de características de ese destino, de ese producto, de ese atractivo turístico, que sean capaces de responder a las necesidades e intereses de los turistas y en general del mercado turístico. A eso hace referencia el potencial turístico, ¿sí? Entender ese conjunto de características. ¿Y para qué es esto del potencial turístico? ¿Sí? O sea, ¿qué importancia tiene? El potencial turístico nos permite valorar o evaluar la viabilidad turística de un destino atractivo o producto, ¿sí? Que realmente ustedes como comunidad o como organizaciones, aquí hay organizaciones que ya hacen turismo, hay otras que todavía no hacen turismo, pero seguramente en el camino o para los que apenas inician, es importante empezar a evaluar todo este conglomerado escamos. Es demasiado peligroso para los turistas, el acceso es súper difícil o este atractivo turístico solamente lo vamos a ofrecer en ciertas épocas del año porque ya sabemos que fijo cuando es la temporada invernal, la carretera hay un desbordamiento, hay una caída de rocas y mejor dicho, si traemos a un turista, aquí se nos va a quedar encerrados. O sea, cosas como esas son las cosas que hay que tener en cuenta para ofrecer una buena experiencia, ¿sí? Y sobre todo, para ser muy claros con el turista, qué van a encontrar, porque ahorita como mencionaba Francisco, no, pues yo si voy de viaje, a mí el televisor no, pues a mí no me interesa, ¿sí? Yo voy por otras cosas, pero hay turistas que les interesa el televisor, entonces como que poder hacer esta evaluación completa les va a permitir a ustedes también generar la información necesaria
que le deben entregar al turista para que el turista ya sepa qué se va a encontrar, qué va a poder vivir allá. Y así evitar de pronto un turista insatisfecho porque, no sé, el turista pensaba que iba a ir a un lugar con jacuzzi, televisor plano de 50 pulgadas, que no se iba a ensuciar para nada. Entonces, de ahí es una de los factores claves de poder hacer este desarrollo del potencial turístico, producto turístico fuerte, sólido, claro para la comunidad, pero también para el turista que va a llegar. Nos va a permitir definir si un destino o lugar tiene las características para ser desarrollado turísticamente y que satisfaga las demandas de ese turista y que iba a permitir, pues nada, tomar mejores decisiones a la hora de planificar esa apuesta turística o esos productos turísticos. Entonces, ¿cuáles son como las fases? Uno, hacer un análisis de la situación turística existente. ¿Qué significa eso? Entender cuál es la oferta, ¿sí? Ustedes qué ofrecen, cómo lo pueden ofrecer, en qué condiciones pueden ofrecer lo que sea que pueden ofrecer. Hay distintos servicios y productos dependiendo de la organización que pueden ofrecer. Dos, ¿cuál es la demanda? ¿Sí? Que realmente qué tan lo que ustedes están ofreciendo, qué tanto realmente lo quieren o lo buscan los turistas. Eso hay que tenerlo en cuenta para tomar buenas decisiones, porque si no sé, voy a decir cualquier cosa, un ejemplo descabellado. Kilómetros desde el centro poblado más cercano y resulta que es un lugar en el que lo máximo que hay que ver allá es un río. Ya, y como comunidad no podemos ofrecer nada más que ver un río. Entonces ese tipo de cosas uno empieza a decir, no, pues de pronto no vale la pena todos esos kilómetros hasta allá para ver un río si es solamente el río, a menos que detrás del río haya una construcción histórica, que durante el recorrido del río la gente pueda ver estas y estas especies o por lo menos el guía o los guías puedan contarle cosas maravillosas al turista o que el turista pueda vivenciar diferentes cosas. Entonces, para llegar al río, no, resulta que primero hacen una parada en un lugar donde hay relictos arqueológicos y se les puede hablar sobre eso. Luego hay otra parada donde es una casa que está sola, pero es que es una casa que tiene una gran historia del territorio, y ahí sí llegan al río. Entonces, todas esas cosas son las que hay que tener en cuenta para que ustedes también como organización pues tomen la mejor decisión de cuál atractivo ofrecer y cuál no, o en qué condiciones se ofrece ese atractivo. Ya ofrezcan paquetes turísticos en el territorio o en el área donde ustedes están, hay que averiguar qué hacen, qué ofrecen, cuáles son los valores que cobran dependiendo de los distintos paquetes, qué servicios ofrecen ellos, qué servicios de pronto ofrecen otros. Hay que mirar la competencia y no solamente la competencia a nivel local, que eso es ir a pegarse un viajecito por ahí alrededor en el barrio o en el municipio, depende como del área donde cada uno de ustedes desarrolle su proyecto. También el Internet, insisto, hagan la evaluación, cuántas horas gastan, no sé, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, jugando en el celular, viendo TikTok, bueno, otras cosas que no está mal, pero que a veces hoy le consume a la mayoría de la gente o nos consume buena parte del tiempo en el día, ¿sí? Y a veces uno se queda viendo videos de cualquier cosa y sirve para distraerse, pero nos distraerse y digamos que alivianar la cabeza, reírse y demás, distrae de cosas que son importantes. Entonces, lo hacen porque no existe como, hay como diferentes fuentes donde un turista busca, bueno, yo quiero ir a hacer turismo en naturaleza y literal lo que hoy mucha gente hace es buscar, por ejemplo, Facebook o en internet en general, quiero hacer turismo en naturaleza en Putumayo, busquen ustedes tal cual porque
Si hacen ese ejercicio, van a encontrar lo que están buscando y lo que están encontrando los turistas. Entonces, para este tema de competencia es un ejercicio local, pero también es un ejercicio en el que ustedes lo pueden hacer, y hoy con el Internet, pues ahí hay una gran disponibilidad de información y tendencia en el mercado. Entonces, un poco ya en sesiones pasadas hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el turismo de naturaleza es una de las líneas más fuertes en el país. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿será que yo me aventuro a hacer turismo de naturaleza o turismo cultural? Pero si hago turismo cultural, ¿de qué tipo? Recordemos también ahí que les mostraba, por ejemplo, esta ruta, varias de las rutas que ofrece hoy Artesanías de Colombia, ¿sí? Y veíamos el video de esta ruta buscando. Y el Internet es un gran aliado. Y aquí en la escuela, ustedes pueden como recordar sesiones pasadas, siempre en la escuela les mostramos también como esas fuentes que, mejor dicho, si uno está en el sector turístico, es infaltable no conocerlas. Entonces, esa es como la primera parte, ¿sí? Que hasta este punto de la escuela, parte de eso ya hemos hecho. Y esa segunda fase o ese segundo momento es el diagnóstico general de la zona. Entonces, claro, en este momento hemos recogido un montón de información. Esto ya depende también del proceso de cada organización, ¿no? Pero en sí hemos recogido un montón de información, o igual la hemos desarrollado aquí a lo largo de la escuela, pero después, ¿uno qué hace con esa información? Pues hay que analizarla, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a analizar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, esas oportunidades y esos riesgos, que esto es y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, uno lo puede reducir a un ejercicio de OFA. Zona turístico es un proceso donde obtenemos información de distintas fuentes y la podemos analizar para orientar la toma de decisiones. Esto de pronto suena un poco así como grande y como lejano, pero durante la escuela hemos ido viendo algunos formatos y algunas herramientas que ya existen para hacer esto. Entonces, antes de seguir, pues nada, vamos a hacer nuestra pausa activa habitual, chiquita, son 5 minutos. Hoy la organización que pues nos va a compartir algo sobre ellos es Aso Paraíso en el Putumayo. Entonces yo primero voy a poner algo que ellos construyeron junto con, entiendo que Justin del equipo de Paz Verde les ayudó ahí a hacer para poder compartir hoy en la escuela. Y recordemos que este es un espacio para conocernos un poco más, conocer las diferentes organizaciones. Chévere cada vez que hay una intervención de las distintas organizaciones, que ustedes piensen cómo de pronto se pueden articular con otra organización y quién quita, o sea, construir de manera conjunta un producto turístico, no sé, destinos de paz y naturaleza, una cosa así. Entonces vamos a ver qué nos... Ah, no, es que este era el que yo les iba a compartir, pero llegó el de Aso Paraíso, entonces ese no. Acá. Creo que como se subió después, espérenme, no se actualizó. Hoy sí mi computador está como cansado. Ah, aquí está. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino.
porque eres el origen de la vida. Madre selva, yo te alabo, Madre selva, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. Bueno, yo sí decía ese video porque se mueve tanto, pues ya después me di cuenta que es tomado de alguien que estaba en una palma de azaí. Ah, bueno, yo no podría subirme a esa palma, eso es demasiado alto para mí. Bueno, pues no sé quién nos está acompañando de Azu Paraíso para que nos cuenten un poco más. Agradecerles por este mini video donde nos comparten un poquito de lo que ustedes hacen, pero chévere poderlos escuchar o poderlas escuchar. ¿Quién nos está acompañando hoy de Azu Paraíso? Sí, buenas noches para todos y todas. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Quienes están en el momento haciendo partícipe de esta importante escuela, mi nombre es Emilce Patricia Fuenplantala, en el lazo comercial, en el cual pertenece a la Asociación Azu Paraíso, donde desarrollamos la empresa. Se creó la empresa llamada Nutriselva, donde hacemos el proceso de transformación y comercialización de la pulpa de azaí. Pero nuestros asociados como Azu Paraíso son nuestros productores, donde ellos estamos alrededor de 35 familias dentro de la asociación, pero pues también se le da la oportunidad a las demás familias del municipio, de diferentes municipios de acá de Puerto Asís y de nuestro departamento del Putumayo. Este año empezamos a ocupar la infraestructura nueva, porque pues nuestra empresa es nueva, fue creada en el 2020, pero estábamos en un local provisional mientras se nos construía, nos apoyaron con la construcción y este año ya empezamos a hacer el aprovechamiento, donde tuvimos la oportunidad o estamos todavía en proceso de transformación, en el cual pues estos son rodales naturales como ustedes mismos lo observan. Está uno de los productores, me había compartido este video, donde pues ya me manifestaba que en este sitio los rodales pues ya le hicieron un aprovechamiento y ya están en proceso de floración. Para de aquí a 8 o 7 meses es posible que nuevamente tengan estas familias la oportunidad de hacer la recolección. Entonces, eso es como la actividad que se ha venido desarrollando entre el mes de febrero hasta ahora el mes de junio. Y pues, no necesariamente solamente el producto de azaí, sino también dentro de ellos hacemos la conservación y la protección de nuestro medio ambiente. Y este aprovechamiento no es un 100%, este aprovechamiento es un porcentaje donde pues también tenemos 2 licencias de aprovechamiento por el ente de control, que es Corpo Amazonía, y dentro de esta normatividad pues nuestros animales, bueno, todos los que también, a pesar de que pues se le hace un aprovechamiento, es una oportunidad para nuestras familias y también pues debemos conservar nuestros animalitos en el hábitat alrededor de ellos que también lo consumen. Muchas gracias, Emilce, por compartirnos esto ahí desde Puerto Asís, Putumayo. Sí, igualmente para ustedes, muy amables. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Emilce de Azu Paraíso, que aparece, el perfil de ella aparece como Nutriselva, que Nutriselva es el nombre comercial, ahí para que no se confundan de pronto. Cuando hablamos de Azu Paraíso, estamos hablando también de Nutriselva. Sí, claro, porque es un conjunto de procesos organizativos que tenemos. Inicialmente, pues la asociación estuvo organizada por mucho tiempo, pero dentro de ellos, como les decía, en el 2020 se dio la iniciativa, que no solamente ser productor
sobre solamente hacer la recolección, sino que también pues esto es un ingreso más a nuestros productores y pues también a aprender la parte empresarial, que eso también es construir paz y tranquilidad en nuestros hogares. Sí, Emil. Yo tengo una pregunta curiosa porque digamos que con ustedes, claro, el fuerte de ustedes en este momento es todo el tema de aprovechamiento, transformación, comercialización del azaí. ¿Por qué turismo? ¿Por qué pensarse el turismo desde Azoparaíso? Bueno, también nosotros hemos visto la importancia más adelante, porque pues ahorita nos estamos estabilizando en la parte de la transformación, pero sí hemos dialogado con los demás asociados y compañeros de que es importante el turismo porque tenemos bastantes visitas institucionales, nacionales, regionales, internacionales, y prácticamente ni aún ni nosotros mismos que lo tenemos en nuestras fincas, en nuestros rodajes naturales, muy poca es la población que lo conoce. Nosotros mismos que estamos acá dentro de nuestros predios, de nuestros rurales. Entonces, de igual forma, el turista conoce y lo ha consumido, pero de pronto la pulpa, la transformación, sus derivados, más no saben como la trayectoria de cómo es el gran esfuerzo de nuestros asociados, de nuestros campesinos, tener y cultivar y conservar desde estas palmas hacia la transformación y el consumo del producto. Entonces, muchos dicen, nos gustaría conocer las palmas, nos gustaría conocer los rodales. Entonces, ahí también parte de que es importante el turismo, porque hay mucha gente que le gusta, como decimos, estar dentro de la naturaleza, dentro de todo aquello que nos rodea, y eso hace de que haya una parte también de tranquilidad, de paz, de armonía. Listo, muchas gracias, Emilce. Sí, no, esos paisajes son maravillosos. Listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario sobre Azoparaíso, lo que nos cuenta Emilce. Muy interesante este tema, compañera. A mí que me encanta. A mí me gusta como lo hacemos aquí. Nosotros llegamos, lo echamos en una olla, lo batimos y yo me lo como con azúcar. Pues, así no me lo he comido, ha sido un juguito. Y la primera vez que creo que sí, la primera vez que tomé jugo de azaí fue con banano y me lo dieron, si no estoy mal, allá en la casa de Emilce, donde tienen la zona de refrigeración de las pulpas, y fue jugo muy rico. Raro para uno cuando es la primera vez, pero es muy rico. Hay que probar. Pero no sabía que se podía mezclar con frutas. Ven, qué chévere, ¿no? Lo sabía. El azaí, la palmicha. Qué rico. Muy bien. Es un sabor, compañeros, es un sabor, un producto neutral que puede ser combinado con cítricos, frutas de la misma región, como también puede ser frutas como mango, fresa, cereza, mora, con limón, mandarina, con leche. Él es neutral, él se deja combinar y pues la importancia, como muchas personas pueden ser, sus propiedades no las va a perder. Y como dice ella, en algunas partes de otras regiones no lo conocen como azaí, sino como, pues en Brasil le llaman acaí. En la parte de la costa pacífica he escuchado que le dicen, como la compañera manifiesta, naidí, y así por el estilo, pues tienen diferentes nombres, pero es el mismo producto como tal. Y la importancia de todas las propiedades que nos brinda este producto. Gracias. Y ustedes mencionan algo clave, ¿no? Y es como innovar. O
sea, Diana nos decía, yo lo consumo de esta manera. Emilce, se puede usar de esta y esta y esta manera, innovar en los temas de alimentación. ¿Hay alguien que tiene por ahí la mano levantada? Ah, sí. Allá, el bajito. Marcia, yo le quería preguntar a ella. Claro que sí. Lo que pasa es que la grasa de Nike, ¿tú crees que puede ser dañina para el cuerpo? No, no es dañina porque es una grasa vegetal. Más es como, por lo menos es algo natural, es orgánico, es algo del aprovechamiento de la grasa animal, que esa sí nos puede afectar en exceso de cantidades, pero en la parte de los productos naturales vegetales, no. Muchas gracias. Es mejor para nuestro organismo. Bueno, muchas gracias por esta pausa activa, que estuvo bien activa, interesante ahí sobre el azaí o el naidí y los otros nombres que nos mencionabas, Emilce. Gracias a ustedes. Por nada, este es el espacio de ustedes. Y aquí, pues nada, habitualmente como siempre hacemos, y es un poco saber qué organización en la próxima sesión nos quisiera compartir algo que nos permita conocerlos más. Hay organizaciones que, no sé, por ejemplo, Biotour, Gallito de Roca, que otras organizaciones están aquí hoy, que no nos han compartido todavía algo para que los conozcamos el resto del grupo. Está Rafael Olarte también por acá, está... conozco solo con el nombre, pero alguno o alguna, nada, ¿se aventura a compartirnos algo la próxima sesión o usamos la ruleta? A ver cómo nos va con la ruleta. Ruleta, Marce, por favor. ¿Sí? Ay, no, 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 no. Bueno, entonces, ¿cuántas personas sabemos? Vamos aquí a... Ah, venga, les comparto la ruleta. Voy a compartir esta pestaña. A ver. Y ahí la ruleta también les queda en la presentación para cuando la quieran usar para algo, allá, en sus organizaciones, ahí les va a servir. Entonces, bueno, ahí ya está, más o menos somos como, 20, sacando personas del equipo, somos 17 más o menos, 6, 17. Vamos a ver. Cuatro. Venga, a ver a mí quién me sale. Les voy a ver quién me sale en 4. Mosaico. En la posición 4. Es que acá no les puedo, ¿o sí? No me deja compartir, pero a mí me sale acá, está Alexandra, luego al bajito, luego a Carlos Arbey y va Carmen. Carmen Pascuas, entonces como Carmen, tú haces parte de Caguán Expeditions, ya nos compartieron la vez pasada, fue algo más de ANCOP. La idea es que esta vez nos puedas compartir algo desde Caguán Expeditions. ¿Ahí nos estás escuchando, Carmen? ¿Hojas para los amigos y amigas de la escuela en Bogotá? Sí, muy buenas noches, compañeros. Sí, señora. Entonces, lo que quieras compartirnos, ¿listo? Sí. Vale, muchas gracias. Esa ruleta siempre funciona muy bien. Listo, entonces vamos a seguir con la sesión que ya estamos. Vamos a cerrar. Ya, espérenme, eso era de la sesión pasada. Entonces, veíamos que
Para hacer el tema, ese análisis de potencial turístico, pues una de las cosas que tenemos que hacer es recopilar información, ¿cierto? Marce, qué pena, es que se está viendo aún la ruleta. Ah, bueno, sí, qué pena. Ahora sí. Ahora sí ya se está viendo la que es, ¿sí? Pues yo todavía no la veo. No sé si alguien más sí ya la ve. Déjame ver. Ah, es que dejó de compartir. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora Listo. sí. Entonces, algunas de las fuentes para recopilar información turística. Ya en la escuela hemos visto algunas. Otra fuente, o sea, a lo largo de las sesiones, otra fuente es Anato. Para los que no conocen de lucro, que está configurada por aproximadamente 700 agencias de viajes y turismo desde todo el país. Es la asociación más grande donde están agrupadas estas agencias. Y ANATO hace diferentes espacios en el país con fines de publicitar, posicionar el turismo en el país. Por ejemplo, está la Feria de ANATO, que es una feria en la que algunas de las organizaciones que están aquí han participado en sus diferentes versiones. Aquellas organizaciones que de pronto no han participado, pues es importante que estos espacios, por ejemplo, como la Feria de ANATO, pues empiecen ustedes a mapearlas, ¿sí? A tenerlas en cuenta cuándo suceden, en qué lugares de Colombia suceden y que ustedes también puedan ser partícipes, tal vez en un inicio para las organizaciones que están arrancando, solamente como espectadores, ¿sí? Y de hecho estas ferias son un buen escenario para mirar un poco lo que veíamos ahorita, con tiempo, pues tienen espacios de encuentro. Tal vez no se encuentran todas, pero sí buena parte se encuentran o de las organizaciones de turismo más importantes en el país. Entonces, esta es una forma también de empezar a acercarse al sector, pero también evaluar la competencia, ¿sí? No solamente recopilar información escrita, sino empezar a mapear esas ferias, esos espacios importantes que hay a nivel local, municipal e inclusive nacional. Que de hecho algunos de ustedes, por ejemplo el Bajito, ellos tuvieron la oportunidad de estar en un espacio no de ANATO, pero sí en un espacio clave para la generación del clúster alrededor del turismo allí en Tumaco. Y allá pues ellos encontraron un montón de cosas, conexiones y demás. Entonces, esta es una fuente, digamos, no solamente los espacios que ofrece ANATO de forma presencial, sino que ustedes pueden ingresar a la generación de estadísticas de ANATO. Entonces acá yo solamente les muestro como un pantallazo de lo que pueden encontrar. Aquí en la presentación, igual le pueden información, entonces uno puede ver, por ejemplo, ahí uno puede ver cómo es el tráfico aéreo, ¿sí? Los turistas desde qué países están llegando, cuando llegan a Colombia, a qué departamentos están llegando, las organizaciones o los operadores que están registrados o que poseen su registro nacional de turismo. Recordemos que, bueno, eso lo vamos a ver más específicamente en una de las sesiones, pero el Registro Nacional de Turismo es un registro nacional al cual el cual más bien deben hacer todos los operadores turísticos del país. Entonces, las agencias, los guías, los hoteles, los restaurantes, bueno, todas las personas u organizaciones o empresas que ofrecen un servicio o un producto turístico deben hacer ese registro y eso hace parte de la ruta de formalización. Y registrarse tiene unas ventajas y una de las ventajas es literal aparecen en el mapa, visibilizarse, ¿sí? Entonces, ese tipo de estadísticas necesita entender el sector del turismo en el país. Y, por ejemplo, saber, bueno, están llegando turistas, esos turistas de dónde llegan, de qué países llegan y a qué zonas del país también están llegando. Entonces, esta es una fuente
que es importante tener en cuenta ahí. Otra de las fuentes que ya vimos, esto aquí quedó, me toca corregir acá el link, pero otra de las fuentes que es clave tener en cuenta ahí y es el portal de planificación turística de Colombia, que ya hicimos, ustedes hicieron un ejercicio que les botaba información importante. Entonces, esta es otra de esas fuentes infaltables para entender el sector turístico en el país. Hay otra fuente que es el DANE o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que por ejemplo yo no lo conocía, o sea, lo conocí hace poco, y tiene un geovisor que básicamente uno ver distinto tipo de información. Entonces ustedes, por ejemplo, acá en el pantallazo, de pronto ahí no se ve tan bien, pero pues cuando les compartamos el material lo van a ver mejor, uno puede ver un aproximado de lo que cuesta un hospedaje dependiendo de la zona del país, ¿sí? Entonces, estos circulitos, los más oscuros corresponden a hospedajes, o sea, significa que en esas zonas del país, uno como turista, uno puede encontrar un hospedaje alrededor por ahí de los 24.000, 40.000 pesos. Y a medida que el color es más clarito, ese hospedaje puede ser aunque no, esto no es de hospedaje, esto es de, no, perdón, qué pena, no, sí, el alojamiento, es como el valor aproximado ahí. Entonces, esta es una fuente que también pueden consultar para ver temas de, digamos, lo que gasta un turista en promedio dependiendo de la zona del país, lo que puede costar un alojamiento dependiendo de los valores que uno le puede poner a ciertos servicios o a ciertos productos, teniendo en cuenta estas fuentes. Y bueno, eso también va a depender de la calidad del servicio que cada uno ofrezca. Entonces están esas fuentes, estas son solamente algunas, pero están esas fuentes institucionales, ¿cierto? Pero hay información que es importante que como organización generemos, o sea, que podamos generar información propia y que la podamos organizar, es decir, que la podamos sistematizar, porque esa información nos va a servir para tomar mejores decisiones, pero también para ser claros frente al tipo de producto turístico que vamos a ofrecer y que el turista que va a ir a nuestro destino tenga muy claro qué va a encontrar y en qué condiciones, ¿sí? Y ahí volvemos como al ejemplo del super hotel con televisión plana y jacuzzi, o si es un turista que quiere vivir de primera mano otra cultura, pues no va a querer ese tipo de hotel, sino va a querer, por ejemplo, una posada rural, una posada comunitaria. Entonces, algunos en general, que da cuenta como de las características generales del territorio o de la zona, o mejor dicho, del destino turístico. Entonces, más o menos que la gente y también como organización podamos tener claridad sobre, no sé, la superficie del territorio. Si yo voy a ofrecer es una finca agroecoturística, si yo lo que ofrezco es una finca agroecoturística, esa es la caracterización que debería hacer. Pero si, por ejemplo, yo ofrezco un paquete que le permite a la gente estar en diferentes puntos del municipio o del barrio, ahí hay que tener en cuenta cuál es como el tamaño del área de mi apuesta turística, yo debo poder caracterizar ese destino. Entonces, algunos aspectos que son importantes, entonces el tamaño, que la topografía, el relieve, cómo es el clima, pues yo le tengo que decir al turista qué clima va a encontrar, ¿cierto? Lluvia, porque también hay que prepararlo, ¿no? Hay zonas del país donde llueve muchísimo, por ejemplo, en el Chocó. Entonces, ese tipo de cosas hay que, si no existe, si no se ha hecho, pues hay que empezar a hacerlo. Eso es, digamos, en términos generales del área donde vamos a ofrecer
el servicio turístico, pero hay otros aspectos que son importantes empezar a sistematizar, ¿sí? Entonces, la historia que tiene ese destino puede ser de distinto tipo. Eh, bueno, la religión, los vínculos con aquí, digamos que hay algunas cosas, la arquitectura, si de pronto cuenta con lugares icónicos, súper maravillosos en términos arquitectónicos, un puente, una catedral, ese tipo de cosas son importantes también empezar a sistematizar. Los deportes, si por ejemplo en el lugar o en el destino que ustedes van a ofrecer y no necesariamente son cosas, digamos en este caso, cosas que ofrezcan como organización, sino que pueden ofrecer otras organizaciones en el territorio. Por ejemplo, los deportes náuticos son claves. O sea, hay mucha gente que quiere salir y quiere, por ejemplo, disfrutar de deportes que no se pueden hacer en lugares como en la ciudad. Las zonas de automáticos, todas esas cosas, es importante que ustedes empiecen a mapear, a sistematizar, a recoger esa información. Eso es un poco en términos de la oferta turística, ¿sí? De lo que pueden ofrecer como organización, como comunidad, como territorio. Son algunas cosas que hay que tener en cuenta. Frente a la demanda, ¿no? Entonces recuerden que el tema de potencial turístico nos implicaba hacer un análisis, una recolección y análisis de la información en términos de la oferta, que es lo que acabamos de ver, lo que ustedes pueden ofrecer, pero también desde la demanda, que es lo que espera, lo que quiere el turista. Entonces, para esto hay modelos de cuestionarios que están dirigidos a los clientes, o bien a los clientes, las organizaciones que hoy ya hacen turismo, ustedes pueden aplicar este tipo de cuestionarios o a esos potenciales clientes, y ahí habría que mirar de qué manera se podrían aplicar esos cuestionarios. Pero en general, algunas preguntas clave para esos clientes. Entonces, ¿esos clientes de dónde vienen? ¿Qué profesión tienen esos clientes? ¿Qué nivel de escolaridad conocieron de Caguán Expeditions? Eso es importante, empezar a recoger esa información. Si viajan al destino en un auto propio o llegan en un servicio público o llegan en un servicio privado, todo ese tipo de información es clave para empezar a caracterizar o bien a los clientes que ya llegan o a esos potenciales clientes. Y ahí los formatos, los formularios son claves. Entonces, bueno, esto va a quedar como a modo de tarea. Entonces aquí ustedes van a encontrar algunos de los servicios más importantes que una organización o una comunidad debería poder proveer para una estancia adecuada para un turista. ¿Qué vamos a hacer en la escuela? Entonces existen estos formatos que yo les estoy mostrando ahí, pero realmente estos formatos cuando yo los estuve revisando, pues hay cosas que no se ajustan a las características de las organizaciones del programa, pero hay unas preguntas que son clave. Entonces, la idea es que ustedes pueden revisar. Aquí para guianza hay unas preguntas orientadoras. También para hospedaje hay unas preguntas orientadoras y también para transporte hay unas preguntas orientadoras y para alimentación hay unas preguntas orientadoras. La idea es que ustedes puedan revisar estas preguntas y piensen qué otras cosas es necesario preguntar para entender muy bien cómo los procesos de guianza se están haciendo o se deberían hacer en su territorio dependiendo de las características de cada organización, ¿sí? De eso va a constar la tarea, entonces es algo realmente muy corto, van a leer, entonces por ejemplo para guianza, algunas de las preguntas orientadoras que hay es qué lugares, en qué estado están esos lugares, dónde se ubican esos lugares, qué características tienen, por qué son llamativos o interesantes, cómo se llega a estos lugares, en qué época del año se pueden disfrutar estos lugares, para qué público, tipo de turista están pensados. Bueno, y me falta como completar estos lugares. Entonces, piensen qué otras preguntas son importantes que ustedes como organización, como comunidad, se hagan frente al tema de guianza en miras a entender
a qué quieren ofrecer, ¿sí? Y esas preguntas les deben permitir a ustedes poder evaluar ese servicio de guianza. Aquí solamente hay una muestra. Y pasa lo mismo para hospedaje, aquí hay unas preguntas orientadoras y lo mismo para las demás categorías. ¿Qué va a suceder después con eso? Con esos aportes que ustedes van a hacer desde el programa, desde la escuela, nosotros vamos a generar una ficha de caracterización por cada uno de esos servicios y ya va a ser una ficha construida con ustedes y con esto pues garantizar que realmente sea una ficha acorde a las necesidades o a los intereses de ustedes como organización y que les sirva como un instrumento para caracterizar cada uno de estos servicios que o ya ofrecen o que quieren ofrecer. ¿Listo? Y luego, lo que va a venir después, lo que va a venir más adelante, es un poco entender información, ¿sí? Que correspondería como al segundo momento de lo que es el potencial, la evaluación de potencial turístico, ¿sí? Y es sobre cada uno, si yo ya entiendo todo, clarito, del transporte del área donde yo ya hago turismo o donde yo quiero hacer turismo, va a ser mucho más fácil poder evaluar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades y cuáles son también sí, en general esas debilidades y esos puntos también fuertes en términos del transporte y empezar a definir qué tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante primero arrancar de caracterizar cada uno de estos servicios y luego sí poder evaluarlos y empezar a tomar definiciones o a pensar acciones para responder a cada uno de estos, todo con el fin de ¿qué? De poder hacer una evaluación que nos permita ajustar lo que haya que ajustar y ofrecer un buen servicio al turista. Entonces puede pasar que, no sé, por ejemplo, en la guianza resulta que ustedes están ofreciendo el atractivo que todo el mundo ofrece. Hay atractivos que nadie o casi nadie los está ofreciendo y tienen una belleza natural o cultural incomparable y esa puede ser una oportunidad. Pero el primer paso es este, poder hacer la caracterización a través de responder estas preguntas. Entonces, esta tarea, al igual que siempre, pues les vamos a enviar toda la información. La idea es que ustedes puedan entregar esto el próximo jueves para poderla revisar con anticipación y demás. Y contarles que la próxima sesión es una sesión bien chévere, que es una sesión que está asociada al tema de rutas y guiones de interpretación ambiental. Entonces vamos a hacer como un ejercicio pequeño de lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una ruta, cuáles son como los pasos en general para el diseño o generación de esas rutas y los guiones de interpretación ambiental y entender qué es esto de la interpretación ambiental. Entonces, pues, no sé si tengan frente al espacio de hoy, recordarles que el jueves de 9 a 11 vamos a tener la reunión virtual con el ministerio para que no falten, para que compartan también la invitación. Cualquier cosa, pues también nos van contando por el chat, pero que por lo menos lo último que yo había visto eran 18 personas que confirmaron su asistencia, que puedan estar en el espacio. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Marce, la asistencia, No, yo es que la no asistencia. en el chat de WhatsApp ni en el chat de la reunión. Ah, bueno, Justin o Lina, por favor, me ayudan ahí enviando el link. Creí que ya se había enviado. Por ahí había una mano levantada, creo. Ah, sí, del bajito. Hola, Marcela. Entonces, como don Héctor se conecta desde del mismo... Entonces, ¿cómo hacemos? Igual vamos a estar... Pero ahí... la hora. Ah, ¿el jueves? Fue con el Ministerio de Industria y Turismo. Listo. Entonces va a estar don Héctor, va a estar
Francisco, mi persona y Oscar dice que también puede. Ah, listo, listo, Diana, excelente. Genial ahí el bajitos con la 10, superpuesta igual, como siempre. Listo, igual esta semana les compartimos la información para que se unan. ¿Listo? El link. Sí, sí. Gracias. Ujú. Listo, listo, Diana, muchas gracias. Jaime. Hola, buenas noches. No, con Estefanía, una Bueno, Estefanía. consultica. Bueno, no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero sí con lo que nos habías comentado la clase pasada con respecto a la habilitación de nuevos cursos. Uno de Aves por la Paz y el de monitoreo. Entonces, tú nos compartes la información por el grupo o en el transcurso de una clase, ¿cómo se Ah, no sería? les mandes. Entonces, con el equipo les vamos a compartir la información también en los grupos de las escuelas, ¿listo? Porque esas Ok. ya están las inscripciones y si no estoy mal, esas inscripciones creo que van hasta hoy o hasta el domingo. Bueno, igual cualquier cosa nos cuentan, ¿sí? Nos cuentan. Ahí habilitamos, porque creí que a todo el mundo le había llegado. Entonces, Justin, ahí para que me ayudes, porfa, habilitando para que las inscripciones para las dos escuelas queden hasta el domingo. A ver cómo Listo, nos va. dale. Tenía consultica con respecto a lo de las escuelas. ¿Ahí hay algún límite de inscripciones por asociación? No, no hay límite. Al contrario, entre más personas de la organización aprovechen las escuelas es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque todas las escuelas tienen la misma lógica. Un proceso de formación virtual, las dos escuelas que vienen, los procesos de formación virtual son cortos. Todas tienen ese proceso de formación virtual, luego un espacio intermedio de planificación de campo y luego unas acciones en campo que van a depender de la participación como colectivo, como organización. Aquí es importante que recordemos que, digamos, el programa busca que las acciones que se desarrollen, se implementen, tengan un impacto comunitario y organizativo. Entonces, por eso, entre más personas, mucho mejor para lo que vaya a suceder ya de manera práctica, de manera tangible en campo. ¿Diana? Entonces nos enviarías los links de inscripciones al chat de la escuela, por favor. Sí. Ya ahorita de una vez se los enviamos. Muchísimas gracias, muy amable. Vale, Estefanía. Marcia, yo iba a preguntar, ¿era hasta hoy es que la inscripción? ¿Hoy es 23? Creo que es, Justin, me corriges, pero creo que sí se ha dejado hasta hoy, pero teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar Estefanía, entonces vamos a ampliar las inscripciones hasta el domingo. Igual cualquier cosa nos cuentan. Sí, Marce, Bueno, era hasta hoy, pero pues igual ya lo Juegos en esas ajustamos, no dos te preocupes. escuelas y no me acuerdo ahorita con quién que salió ese tema en la sesión. Ah, creo que también de ustedes de ANCOP, frente al tema de cuando hablamos de evaluar los atractivos y evaluar, por ejemplo, el tema de agua, la contaminación. Si el ministerio hoy exigía, no sé, poder evaluar parámetros de calidad del agua, la respuesta en ese momento era no. Sin embargo, o sea, súper chévere que uno como turista le digan, por ejemplo, no, mire, es que el agua donde se hace rafting es un agua con un nivel de calidad de agua alto, porque nosotros como organización hacemos monitoreo cada cierto tiempo, eso brinda un plus también sobre lo que se puede ofrecer, ¿cierto? Entonces, chévere, porque se empiezan a cruzar cosas. Entonces, esas dos escuelas muy seguramente les va a dar más ideas para innovar sobre lo que ya hoy hacen, sobre los servicios que ya ofrecen o sobre los que quieren ofrecer. Entonces, chévere ahí que no se pierdan esas dos escuelas. Bueno, pues entonces, si no hay más, pues ya no se compartió el link pues mucho más temprano, pero genial que estén aquí, ¿vale? Entonces, un abrazo, que pasen buena noche, feliz fin de semana, cualquier cosa, el equipo está ahí.
Gracias ahí, los Jaimes, Silvia, que hoy Raíces estuvo más callado. Pero bien, que estén por acá. Listo, ya. Marce, buenas noches. WhatsApp. Hola Mariel, buenas noches. Está muy callada, pero bueno. Sí, ¿Me hoy puedes sí. regalar un tico luego que se desconecten las personas? Quiero hablar Sí. algo en privado contigo. Sí, claro que sí.